¿Cómo están? Bueno, vamos a ver la clase correspondiente a la unidad temática 5, titulada Lesiones elementales de la mucosa bucal. Bueno, como definición, las lesiones elementales, tanto de la piel o de la mucosa, tienen esa coincidencia, y es que se corresponde a las manifestaciones evidenciables, a los signos de las patologías que pueden afectar tanto a la mucosa como a la piel. Esa es la definición que podemos dar a las lesiones elementales, es decir, es el abecedario con el que se manifiesta la patología, las enfermedades tanto dermatológicas como estomatológicas. Por lo tanto, su aprendizaje es fundamental para, a partir de su reconocimiento, poder establecer consideraciones diagnósticas. Bueno, las lesiones elementales se clasifican en primarias y secundarias según sean capaces de originarse sobre una mucosa intacta o previamente sana, o si estas pueden derivar de una mucosa previamente alterada, lesionada, ¿sí? Es decir, que las secundarias, en otras palabras, pues usualmente derivan de la evolución de las primarias. Las primarias en su evolución pueden convertirse o transformarse en una lesión de otro tipo, como por ejemplo ulceración, erosión, perforación, ¿sí? Es el caso de las lesiones primarias elevadas de consistencia sólida, como los nódulos, o como las pápulas, o como las ampollas vesículas, que en su evolución pueden convertirse en una solución de continuidad o pérdida de sustancia. Entonces, que quede claro que las lesiones elementales, según puedan aparecer sobre una mucosa previamente intacta, no lesionada, son primarias, y pueden ser secundarias cuando derivan de la evolución de una lesión primaria. Las primarias es una larga lista de lesiones elementales que pueden aparecer tanto en la piel como en la mucosa bucal. Es el caso de la mancha, ¿sí? La mancha es considerada la lesión elemental más versátil, ¿sí? De todas las lesiones elementales que podemos reconocer, tanto en la piel como en la mucosa bucal, puesto que tiene muchas formas de presentación en cuanto a la coloración, en cuanto al tinte. Las causas pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas, y son muchas las patologías que cursan con esta lesión elemental. Entonces recuerden que de todas las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias, que podemos reconocer en la mucosa bucal, la mancha es la más frecuente, ¿sí? La más versátil. Después hay otras lesiones elementales primarias, como la placa queratosis, la vegetación, verrugosidad, que en general es una misma entidad, pero con variaciones en el nivel de queratinización, lesiones elevadas de consistencia sólida, como el nódulo, la pápula, el tumor, que varían básicamente en respecto al tamaño, ¿sí? La ampolla, la vesícula, que son lesiones elevadas pero de contenido líquido. Su principal diferencia está en el tamaño de la lesión y la localización en el tejido de esta lesión y su estructura, ¿no? Las vesículas son lesiones tabicadas, multiloculadas, mientras que las ampollas son lesiones uniloculadas, ambas de contenido líquido. La diferencia fundamental está en el tamaño de la lesión. Después otras como la escama o la descamación, que es una lesión elemental típica de procesos inflamatorios de los labios, del bermellón de los labios. La atrofia, que es un adelgazamiento del epitelio, y que es una lesión elemental que se puede originar, puede surgir a partir de una mucosa bucal previamente sana, como el caso de la lengua geográfica. En esta entidad clínica llamada lengua geográfica, la lesión elemental que reconocemos es la atrofia. Y hay otras como el surco grieta. Hay una diferencia entre el surco grieta
¿sí? El surco es una depresión lineal sin solución de continuidad, mientras que la grieta es una depresión lineal con solución de continuidad. Esa es la diferencia. Es decir, la grieta es un surco con pérdida de sustancia, es una depresión lineal con pérdida de sustancia. Y que la podemos reconocer en patologías infecciosas micóticas como por ejemplo la queilitis angular. Bueno, vamos a ver entonces cada una de estas lesiones y las enfermedades, las patologías bucales en las cuales las podemos pues encontrar o reconocer. Entonces empezamos con las lesiones elementales primitivas o primarias. Ya saben que son aquellas que surgen a partir de una mucosa o una piel intacta, sana. Entonces empezamos con la lesión elemental más versátil de toda la gran lista de lesiones elementales, la mancha. La mancha es un cambio en la coloración de la piel o de la mucosa bucal que no modifica o que no afecta el contorno, el relieve, la textura ni la consistencia del tejido. Esa es la definición de mancha. ¿Sí? Como les dije, es la lesión más frecuente de la cavidad bucal y la más versátil, puesto que tiene distintas formas de presentación. En cuanto a la etiología, la mancha puede ser, o las manchas que aparecen en la mucosa bucal, pueden ser de origen vascular, de origen pigmentario y de otra naturaleza. Básicamente las más frecuentes son las de origen vascular y las de origen pigmentario. Y dentro de las de origen pigmentario podemos agruparlas en dos categorías, las de origen pigmentario, aquellas manchas pigmentarias debidas a alteraciones en la melanogénesis, es decir, en la cantidad de melanina por exceso, como las hipercromías, o por deficiencia, como las acrómicas, manchas acrómicas por déficit de melanina. Y tenemos también manchas pigmentarias de origen no melánico, es decir, que no se deben a variaciones o alteraciones en la melanogénesis, sino que su expresión obedece a depósitos de deficiencias o excesos de otros pigmentos, como por ejemplo manchas por exceso en la concentración de hemoglobina, como ocurre con la rubicundez, ¿sí? Que podemos reconocer en la mucosa en los pacientes con poliglobulia, o las ictericias, ¿sí? Por exceso del pigmento bilirrubina, que podemos reconocer especialmente en la esclerótica y en la mucosa de paladar blando. Después hay manchas pigmentarias también de origen no melánico pero exógenas, es decir, por pigmentos exógenos, como por ejemplo exceso de carotenos en la dieta o por intoxicación a metales pesados como bismuto, mercurio, sales de plata, ¿sí? Y en el caso de las manchas, sobre todo las manchas rojas, ¿sí? Manchas en las que presumimos un origen vascular, pues es importante esta técnica semiológica que habíamos mencionado previamente en clases anteriores, la vitropresión. Siempre que nos encontremos en la boca con una lesión roja, sea esta tipo mancha, es decir, un cambio en el color que no modifique el relieve de la mucosa, como es la mancha, o sea una lesión roja elevada, que tenga volumen, siempre que sea roja, ¿sí? O roja azulada o violácea, esté en esa escala de los rojiazules, es importante aplicar esta técnica semiológica de la vitropresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vitropresión nos va a dar respuestas pues a varias interrogantes, y la primera de ellas es determinar si esa mancha roja, esa lesión roja, es resultado de un proceso inflamatorio, es decir, es resultado de una vasodilatación. La mancha roja por vasodilatación recibe el nombre de eritema. El eritema es un signo, ¿sí? Es una mancha roja que se produce por la dilatación de los capilares y arteriolas, ¿sí? Con aumento de la permeabilidad vascular, característico de todo proceso inflamatorio, ¿sí? Sea agudo o sea crónico. Entonces, el eritema a la vitropresión va a desaparecer, es decir, es vitropresión positivo, mientras que manchas rojas, vitropresión negativas, ¿sí? Por el contrario,
estas obedecen a fenómenos de extravasación. Por esa razón, el resultado a la vitropresión es negativo. No voy a observar desaparición de la lesión, ¿sí? Una lesión roja, vitropresión positiva, quiere decir que a la presión con una placa de vidrio, la lesión desaparece o se modifica el color, así sea parcialmente, pero experimenta una modificación, ¿sí? Es decir, un aclaramiento del color. Mientras que las lesiones vitropresión negativas no cambian al realizar la presión con placa de vidrio. El color oscuro, el color rojo o rojivioláceo o rojiazulado se conserva. Cuando reconocemos ese signo, entonces tenemos que pensar en fenómenos de extravasación como las púrpuras. Entonces, recordemos que las manchas, según la etiopatogénesis, se clasifican en pigmentarias y vasculares, básicamente. Las vasculares se puede decir que son las más frecuentes en la cavidad bucal, ya que pues, según las estadísticas mundiales, pues la enfermedad periodontal es un problema de salud pública a nivel mundial y aproximadamente el 90% de la población mundial sufre gingivitis, ¿sí? El 10 al 15% de la población mundial sufre formas severas de periodontitis, ¿sí? De población entre los 15 y los 99 años de edad. Estudios epidemiológicos que provienen de países como la Argentina revelan que el 99% de la población sufre alguna forma de enfermedad periodontal. Entonces, es obvio que las manchas de origen vascular van a ser las más prevalentes en la mucosa bucal, ¿no? En la cavidad bucal. Y estas manchas vasculares, ¿cómo las voy a ver clínicamente? Las voy a detectar como una coloración, un cambio en el color de la mucosa, pasando del rosado típico de la mucosa sana a un rosado intenso o rojo, que caracteriza al eritema debido a procesos de vasodilatación, ¿sí? y aumento de la permeabilidad vascular. El eritema es un signo, ¿sí? Es una mancha roja, rojo intenso, rojo brillante o rosado intenso, ¿sí? Todo depende de la intensidad del proceso inflamatorio. Y es un signo que pues acompaña a patologías como la gingivitis, como la periodontitis, que como lo acabé de decir son patologías de alta prevalencia a nivel global y sobre todo en América Latina, que es una de las regiones del mundo que más casos informa de periodontitis en el mundo. Después tenemos las manchas rojas causadas por fenómenos de extravasación, cuando la mancha roja es debida a un fenómeno de extravasación, recibe el nombre de púrpura. Y según el patrón semiológico, las púrpuras pueden ser petequias, pueden ser equimosis, ¿sí? O pueden ser víbices. Será petequia cuando la mancha roja, vitropresión negativa, es de expresión puntiforme. Es equimosis cuando la mancha roja, vitropresión negativa, es extendida, ¿no? Es decir, es una mancha difusa extendida, vitropresión negativa, mientras que, recuerden, el eritema es una mancha roja, vitropresión positiva. ¿Por qué? Porque su patogénesis obedece a un fenómeno de vasodilatación. Entonces, si yo comprimo con una placa de vidrio, al ser al existir, ¿no? Un proceso de vasodilatación, si yo comprimo, genero una transitoria isquemia, entonces lo voy a ver blanco, va a pasar del rojo al tono blanco, ¿no? Voy a generar un empalidecimiento del área. Las manchas rojas por fenómenos de extravasación reciben el nombre de púrpura y según la expresión semiológica estas pueden ser petequias, equimosis o víbices. Víbices cuando la mancha roja, vitropresión negativa, tiene una apariencia lineal. Y telangiectasias, que son, en otras palabras, dilataciones de los capilares o de las arteriolas, con neoformación de vasos. Es decir, hay de los dos fenómenos, es decir, hay una nueva formación de vasos, angiogénesis, y
ectasias vasculares, dilatación, ¿sí? de los capilares, los cuales se muestran en forma de arañas, ¿sí? Arañas vasculares es el signo que se le asigna, se le consigna a esta apariencia clínica basada en manchas rojas de aspecto lineal entrelazado, tipo tela de araña, ¿no? Entonces, las telangiectasias a la vitropresión van a ser también positivas, es decir, se va a producir un empalidecimiento del área, ¿no? Y las manchas pigmentarias, como les había dicho, se clasifican en melánicas y no melánicas según la patogénesis. Y las manchas pigmentarias melánicas, como les había mencionado, obedecen a trastornos en los depósitos, en la formación de melanina, ya sea por exceso o por deficiencia. Por exceso tenemos el caso de las melanosis fisiológicas, raciales, las tóxicas debidas a hábito tabáquico, pero también hay manchas pigmentarias melánicas con deficiencia de melanina, como es el caso del vitiligo, donde el paciente pues demuestra áreas sectorizadas del cuerpo en el cual se alternan áreas acrómicas con áreas pues hipercrómicas, ¿no? Entonces, las áreas acrómicas son áreas donde el tejido perdió melanina por un proceso autoinmune, donde el organismo genera autoanticuerpos contra los melanocitos. Esa destrucción de melanocitos va a provocar que el tejido en esa zona, en determinadas áreas sectorizadas de la piel, el individuo manifieste deficiencia de melanina, lo cual se va a evidenciar clínicamente como áreas pues pálidas o blancas. Y las manchas pigmentarias no melánicas se llaman no melánicas porque estas no obedecen o no están relacionadas con trastornos en la melanogénesis. Como les había explicado, estas son producto de el exceso o la deficiencia de otros pigmentos endógenos como la bilirrubina, como la hemoglobina, o pueden ser debidas a intoxicaciones o excesos de pigmentos que ingresan por una vía exógena al organismo, como por ejemplo los carotenos en la dieta, ¿no? En los sujetos que llevan una dieta alta en zanahorias, en zapallos, en cítricos. Bueno, entonces aquí podemos ver en estas imágenes diferentes casos clínicos con manchas rojas, ¿sí? En la primera imagen, esta imagen superior izquierda, vemos un eritema. En realidad vamos a iniciar con una mancha roja, ¿sí? Que como ven festonea el cuello de los dientes. Es una mancha roja que compromete o afecta la encía marginal, ¿sí? Y en ciertas zonas compromete además la encía adherida, como lo vemos en este sector, ¿no? Todos estos dientes, desde de canino a canino del maxilar superior, corresponde al sextante 2, ¿sí? Acá tenemos también el sextante 5, tenemos sextante 1, sextante 2, sextante 3, sextante 4, sextante 5, sextante 6, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en esta paciente? Vemos una mancha roja que compromete encía libre, encía adherida, festoneando pues el cuello de los dientes, ¿sí? En el sextante 5, este cambio de color en la mucosa masticatoria, en la mucosa gingival, es menos prominente, ya que la mancha se restringe fundamentalmente a la encía libre, no comprometiendo encía adherida, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos semiológicamente esto? Bueno, primero tengo que resolver qué origen tiene esta mancha roja. Ya saben que las manchas rojas, ¿sí? Son manchas relacionadas con un proceso vascular,
¿sí? Que puede obedecer a una telangiectasia o puede obedecer a una vasodilatación con aumento de permeabilidad vascular o puede obedecer a un fenómeno de extravasación. Entonces, antes de hacer la descripción semiológica, lo primero que tengo que hacer es reconocer el origen de esta lesión, de esta mancha roja, de esta mancha vascular. Entonces, aplico la técnica semiológica de vitropresión, ¿sí? A la vitropresión, estas manchas que estoy señalando son positivas, es decir, desaparecen a la vitropresión. Si desaparecen a la vitropresión, ¿sí? Y además tengo pues la historia, hábitos inadecuados de higiene o higiene deficiente, veo o detecto mediante el examen físico de la cavidad bucal los depósitos de placa y de cálculo. Entonces tengo todos los condimentos para sospechar de un eritema inflamatorio, ¿no? Por enfermedad periodontal. Entonces, una vez que determino que la lesión elemental es el eritema, porque este enrojecimiento que está afectando la encía marginal, la encía libre y la encía adherida, pues es resultado de un proceso, de un fenómeno de vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Por lo tanto, una vez que reconozco la lesión elemental, el siguiente paso es hacer la descripción semiológica para transferir esa descripción al examen físico del sistema estomatognático, ¿no? Entonces, en el apartado que recibe el nombre de encía, en el segmento encía o periodonto de protección, es ahí donde voy a hacer esta descripción semiológica. Entonces, ¿cómo lo describo? Bueno, maxilar superior e inferior, ¿sí? Coma, sextantes 2 y 5, coma, comprometiendo encía marginal y parte de la encía adherida, especialmente o fundamentalmente en sector anterosuperior, 2 puntos, eritema que festonea el cuello de los dientes. Esa es la descripción semiológica que haríamos para este caso, ¿sí? Pero para hacer esa descripción, ¿qué fue lo primero que tuvimos que realizar? Bueno, el reconocimiento de la lesión elemental, ¿sí? Una vez que reconozco la lesión elemental, tengo que pues correlacionar ese signo, esa lesión elemental con otros hallazgos de la historia, los antecedentes del paciente y otros hallazgos del examen físico, como por ejemplo en este caso, si sangra el sondaje, es un signo adicional que me da información, que me está indicando que ese paciente presenta un proceso inflamatorio a nivel de su periodonto. Pero además, para decir que este cuadro es un cuadro de gingivitis y no de periodontitis, yo tengo que haber reconocido eritema, como vemos aquí en este paciente, ¿no? Afectando la encía libre marginal de ambos sextantes 2 y 5, pero además tengo que detectar pues sangrado al sondaje, tengo que detectar ausencia de bolsas verdaderas y ausencia de pérdida de inserción. Entonces, si tengo ese cuadro con esas características, en presencia además de irritantes locales que me expliquen este proceso inflamatorio, el diagnóstico será una gingivitis que puede ser localizada o generalizada en función de el número de piezas comprometidas, ¿sí? Si son más del 30% de las piezas afectadas, entonces lo clasificamos como una gingivitis generalizada, pero si menos del 30% de las piezas presentes en boca están comprometidas, hablamos de una enfermedad localizada. Bueno, acá tenemos otro caso similar al que tenemos en este otro paciente. ¿Cómo podemos describir esta lesión? Como una mancha roja puntiforme, ¿sí? Puntiforme, vemos que son múltiples puntos que tienden a coalescer, pero en realidad son manchas rojas puntiformes que están comprometiendo la mucosa retrocomisural, en este caso derecha y en este caso pues izquierda, ¿no? Mucosa retrocomisural o segmento anterior de mucosa yugal.
Entonces, para hacer una descripción semiológica completa, yo necesito reconocer esta lesión elemental y para ello, al tratarse de una lesión roja, recuerden, para resolver el origen de esa lesión, evidentemente es una mancha porque no afecta el relieve de la mucosa, no afecta la textura ni la consistencia de la mucosa, ¿sí? Si palpan este sector va a seguir siendo igual que en las zonas no alteradas en cuanto al color, solo se traduce esta lesión en un cambio de coloración, ¿no? Son manchas rojas puntiformes que tienden a coalescer. Entonces, para determinar cuál es el origen de estas lesiones, tengo que aplicar vitropresión, ¿sí? Estas lesiones rojas de estos dos pacientes se trataban de manchas rojas vitropresión negativas. Entonces, al ser vitropresión negativas, quiere decir que no desaparecen al realizar la presión con placa de vidrio, con un portaobjetos, por ejemplo. Y ante ese resultado, pues inmediatamente las clasificamos como púrpuras, ¿sí? Y dijimos que las púrpuras, desde el punto de vista semiológico, se clasifican en petequias cuando son puntiformes, como en estos dos casos, en equimosis cuando son difusas, como en este caso, cuando son extendidas, y en vívices cuando tienen una expresión lineal. Entonces, si en estos dos casos, estas manchas rojas puntiformes son vitropresión negativas, entonces estamos ante un caso de petequias, ¿sí? Y después tengo que determinar por literatura, tengo que determinar qué patologías de la cavidad bucal se presentan con petequias. Las petequias, es decir, las púrpuras, sean estas petequias, equimosis o vívices, pues tienen varias causas, ¿sí? En general se clasifican en trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Las más frecuentes que aparecen en la mucosa bucal son las no trombocitopénicas debidas a trauma masticatorio, que generan pequeños fenómenos de extravasación capilar, y hay casos que sí obedecen a deficiencias plaquetarias, como en este paciente, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos casos de petequias con un origen distinto. En este paciente que porta patología ortodóntica, la causa de estas púrpuras puntiformes tipo petequias, pues era el trauma masticatorio crónico por esta patología metálica, y en este paciente la causa fue trombocitopenia, ¿sí? Una trombocitopenia medicamentosa, ¿sí? Como efecto adverso de medicamentos. Entonces, tenemos acá una púrpura traumática como diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico en este paciente será de púrpura traumática, pero en la descripción semiológica, ¿sí? A nivel de mucosa yugal, ¿cómo haré la descripción de estas lesiones? Bueno, mucosa yugal derecha, comprometiendo segmento anterior o zona retrocomisural, múltiples petequias con tendencia a coalescer, ¿no? En relación con aparatología ortodóntica, agregarle ese último detalle sería importante porque estamos ya enfocando la causa, ¿no? de esta lesión. Claro que es importante aquí solicitar un hemograma completo para evaluar las plaquetas y además solicitar un coagulograma para descartar que esta lesión tenga un origen hemorrágico, ¿sí? Pero en este caso se confirmó que estas petequias, estas púrpuras, eran en realidad resultado del trauma crónico ejercido por la patología ortodóntica, por lo tanto el diagnóstico fue de una púrpura traumática. Y en este caso estuvimos frente a un cuadro de púrpura trombocitopénica, puesto que se confirmó mediante hemograma en biometría hemática la deficiencia en el número en el recuento plaquetario. Y acá tenemos otro paciente que muestra también una lesión roja, ¿sí? Un cambio en el color de la mucosa de paladar duro. Este cambio de color está comprometiendo, es generalizado, ya que compromete tanto el sector anterior como el sector posterior de paladar duro en ambos hemisferios. Es una lesión simétrica, como vemos, pero es un cambio de color puesto que no hay aumento de relieve ni de consistencia
ni cambios en la textura de la mucosa. Sigue siendo la misma textura, la misma consistencia, lo que cambia es el color, ¿sí? Entonces, para hacer la descripción semiológica, lo primero que tengo que hacer es este signo, esta lesión elemental. No lo puedo describir como lesión roja. ¿Por qué? Porque ya saben que las lesiones rojas, las manchas rojas, pueden ser, según su origen, vasculares, pueden ser púrpuras cuando obedecen a fenómenos de extravasación, o pueden ser tipo angiomas telangiectasias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, aplico vitropresión. Como se trata de un área un tanto de difícil acceso, puesto que no es plana, sino por el contrario es cóncava, podemos ayudarnos o podemos realizar la vitropresión con tubos de ensayo, que al tener uno de los extremos convexos, pues me puede facilitar acceder a esta región, ¿sí? Entonces, hacemos la vitropresión. En este caso, lo más recomendable es hacerlo con un tubo de ensayo y valoramos el comportamiento de esta lesión roja, si desaparece o no desaparece a la vitropresión. Si desaparece, entonces lo catalogamos como pues una mancha roja debida a un fenómeno de vasodilatación, es decir, inflamatorio, un origen inflamatorio. En otras palabras, lo catalogamos como eritema. ¿Sí? Pero si no desaparece a la vitropresión esta mancha roja, entonces tenemos que pensar en una púrpura. Y cuando se trata de una púrpura, y si la expresión semiológica es, como vemos, de tipo difusa, entonces la encasillamos como una equimosis, ¿sí? Pero si se tratara de un eritema, porque a la vitropresión es una lesión positiva, es decir, desaparece a la vitropresión, y al ser una mancha extendida, entonces la describimos como un eritema difuso, ¿sí? Difuso o de expresión bilateral simétrico, ¿no? Porque vemos que está afectando ambos hemisferios del paladar duro, tanto en su sector anterior como en su sector o segmento posterior. ¿Cómo describimos esto a nivel de paladar duro? Bueno, en la parte del examen físico del sistema estomatognático donde dice paladar duro, vamos a consignar paladar duro, hemisferio izquierdo y derecho, comprometiendo segmento anterior y posterior, eritema difuso, si la respuesta de la lesión a la vitropresión fue positiva, ¿no? Si fue negativa, entonces lo encasillamos como una equimosis. Entonces, paladar duro, segmento anterior y posterior, comprometiendo ambos hemisferios, equimosis en caso de que la lesión sea vitropresión negativa. En este caso fue vitropresión positiva, era un eritema difuso extendido, pues vinculado a una prótesis total mal adaptada, ¿sí? En mal estado, porosa. Se trataba entonces de un cuadro de micosis, ¿no? Era una estomatitis subprotésica grado 2 según la clasificación de Newton. ¿Por qué grado 2? Por el eritema difuso con el cual se manifestaba. Cuando el eritema es puntiforme, estamos hablando de una estomatitis subprotésica nivel 1, nivel 2 cuando el eritema es difuso, extendido, y nivel 3 cuando además de encontrar eritema, reconocemos ya hiperplasia epitelial, ¿no? Es decir, engrosamiento de la mucosa con aspecto de empedrado. Entonces, en ese caso lo encasillamos como una estomatitis subprotésica grado 3. Se realizó el hisopado de esta zona para determinar aislamiento de células fúngicas, dando positivo para aislado o aislamiento de Candida albicans. Por lo tanto, se trató de una estomatitis subprotésica grado 2, ¿sí? Condicionada por infección fúngica a Candida albicans. Entonces esto se trató con antimicóticos y con reemplazo de la prótesis, ¿sí? Si no se corrige el elemento protésico, pues el tratamiento antifúngico no va a dar el resultado esperado, ¿sí? Es fundamental en estos casos de estomatitis subprotésica el reemplazo, la corrección del elemento protésico, ¿sí? Porque generalmente uno de los factores desencadenantes es la prótesis en mal estado, el trauma que ejerce esa prótesis desadaptada, desestabilizada.
Bueno, acá tenemos entonces otro caso. Y arreglo un momento esto. Bueno, entonces este es un paciente que muestra una mácula, es un cambio de color. En este caso es una mácula pigmentaria, ¿sí? De color negro, ya no muestra una coloración roja. Entonces si la mancha no muestra color rojo, entonces descartamos la posibilidad de una lesión vascular. Entonces nos vamos a las pigmentarias. Toda mancha que muestre color distinto al rojo, sea amarilla, sea roja, perdón, café o negra, o color azul o color anaranjado, las clasificamos como pigmentarias, ¿sí? Y dentro de las pigmentarias tenemos las debidas o relacionadas con alteraciones en la melanogénesis y las que no están vinculadas a alteraciones en la melanogénesis. En este caso, esta mácula, como vemos, negra, de bordes no del todo definidos, un tanto irregulares, aislada, única, que la encontramos asentada en el segmento anterior del paladar duro. Era un paciente de sexo masculino, joven, y como vemos genera una ligera difuminación, ¿sí? Una ligera pues, hipercromía muy difusa, que se extiende desde el centro hacia ambos lados de línea media. En este paladar duro, en este segmento anterior de paladar duro, vemos una ligera coloración parda, parduzca, o color óxido, ¿no? Bilateral a esta lesión central, a esta mácula central hiperpigmentada, eh, con bordes pues un tanto indefinidos, de aproximadamente 3 milímetros de diámetro por 5 de largo, ¿sí? Y esta lesión en la biopsia se reconoció como una lesión névica, ¿sí? Era una displasia névica, en otras palabras, un nevo intraoral, ¿sí? Era un paciente con un diagnóstico de nevo intraoral. Los nevos intraorales son en realidad pues poco frecuentes, ¿sí? Pero cuando se detectan, y más aún si no presenta bordes del todo definidos, son un tanto irregulares, es mejor sacarlos, ¿sí? Siempre que encontremos estas lesiones así aisladas, únicas, con bordes indefinidos, como si fuera un nevo de la piel, pero en este caso en la mucosa bucal, tenemos que pues verlas y detectarlas y hacer su exéresis total, su biopsia excisional, es decir, que se extirpa completamente, ¿no? Es mejor porque pueden ser pues el preludio a un melanoma. Entonces es importante su reconocimiento, su detección, su hallazgo y su extirpación completa. Todavía no era un melanoma, era un nevo, una lesión névica en este paciente, que además tenía la piel blanca. Por lo tanto, la conducta de la biopsia excisional, la exéresis total, es importante en estos casos, ¿sí? No se trataba de una hiperpigmentación fisiológica, ¿sí? Se trataba de un nevo, ¿sí? Una lesión por hiperplasia de melanocitos. Bueno, en este caso tenemos otros ejemplos de lesiones pues pigmentarias, todas debidas a alteraciones en la melanogénesis, pero por distintas causas o distinta índole. En la imagen superior izquierda tenemos un paciente de sexo masculino que demuestra a nivel de encía adherida, comprometiendo fundamentalmente encía adherida de sextante 5 o sector antero inferior, ¿sí? Máculas hiperpigmentadas bilaterales, ya que se disponen ambos lados de línea media, ¿sí? Pero de aspecto no simétrico. Si bien son bilaterales, pero no tienen una distribución exactamente igual o simétricas,
¿no? Vemos que acá están más extendidas que en este sector, pues, izquierdo, ¿no? En el hemisferio derecho están más extendidas que en el hemisferio izquierdo de este paciente. Entonces, si bien son bilaterales, pero no muestran una distribución exactamente igual o simétrica, ¿sí? Además, están coexistiendo con una mancha roja que está afectando la encía marginal, festoneando el cuello de los dientes. Observamos un sector anteroinferior con presencia a nivel de los cuellos, sobre todo de las superficies interproximales de cálculo y placa bacteriana. Y la historia demostró hábito tabáquico de hace 6 años. Entonces, pues, ¿cómo catalogamos esto? ¿Cómo diagnosticamos esto? Como una melanosis nicotínica, y además era un paciente que presentaba una periodontitis localizada leve. En ese momento se lo catalogó con la clasificación anterior. Bueno, en todo caso se trataba de una periodontitis estadio 1 localizada, pero por el hábito tabáquico pues fue reconsiderada como una periodontitis estadio 1, pero de tipo grado B, ¿sí? Con tendencia a un rápido avance, ¿sí? Que además asociaba esta melanosis nicotínica, esta reacción de los melanocitos por el estímulo tabáquico. En este otro caso, como vemos, es un paciente que también era de sexo masculino, de raza negra, ¿sí? Y el examen intraoral, intrabucal, demostró una mácula hiperpigmentada de distribución simétrica y bilateral, comprometiendo encía marginal y encía adherida del maxilar superior y del maxilar inferior, como ven, a nivel de todos los sextantes. Es decir, era una mácula hiperpigmentada extendida, ¿sí? Que además demostraba ser simétrica bilateral. Entonces, cuando las máculas hiperpigmentadas en la mucosa bucal son bilaterales, pero además de ser bilaterales, son simétricas, son exactamente iguales en su distribución de ambos lados, tenemos que pensar en una pigmentación fisiológica, es decir, una melanosis racial, que además coincidía en este paciente que era de raza negra. En esta imagen, en este caso de la imagen inferior, izquierda, tenemos un paciente que era de piel clara, de piel blanca, de casi 60 años de edad, y presentaba máculas hiperpigmentadas difusas, bilaterales, pero las mismas no demostraban un patrón simétrico, ¿sí? Homogéneo. Eran bilaterales, pero de expresión asimétrica, ¿sí? Como vemos, además, estas máculas, a diferencia de las que observamos en este paciente, en cual se diagnosticó un cuadro de melanosis fisiológico, melanosis racial, y a diferencia del cuadro superior, donde se detectó o se reconoció estas máculas hiperpigmentadas del sextante 5, como una melanosis nicotínica, si observamos el tinte, estas manchas son más café bronceado, ¿sí? Tienen un tinte muy bronce, ¿sí? Cuando vemos ese tinte bronceado de la mácula hiperpigmentada, pues tenemos que pensar más en un Addison. Y en efecto era un paciente que presentaba bajos niveles de tensión arterial, presentaba otras complicaciones médicas, ¿sí? Y pues ante la sospecha de síndrome de Addison se solicitó dosaje de hormonas de corteza suprarrenal, cortisol, aldosterona, las cuales rindieron deficientes, ¿sí? En este caso, el síndrome de Addison diagnosticado era un síndrome de Addison en realidad secundario
a un tumor de la hipófisis que alteraba el funcionamiento hipófisis suprarrenal. Bueno, y en este paciente, también de sexo masculino, era un paciente adulto joven que presentaba, como vemos, máculas hiperpigmentadas, ¿sí? De color negro intenso, de aspecto puntiforme, tendientes a coalescer, afectando predominantemente la semimucosa, el bermellón del labio inferior, y algunas pues se disponían invadiendo este límite mucocutáneo que separa el bermellón del revestimiento cutáneo o de la piel de este labio, ¿no? Bueno, cuando nosotros observamos estas máculas hiperpigmentadas de color negro intenso, puntiformes, que tienden a coalescer y que afectan predominantemente la semimucosa del labio inferior, tenemos que pensar en un cuadro congénito que cursa además con pólipos intestinales y que recibe el nombre de síndrome Peutz-Jeghers, ¿no? Son pacientes que cursan con poliposis intestinal, con esta melanosis, esta hiperpigmentación que tiene un aspecto semiológico muy característico, pues son manchas redondas, puntiformes, que tienden a coalescer y que afectan predominantemente el bermellón, la semimucosa del labio inferior, ¿sí? También podemos encontrarlas en otros orificios corporales como la mucosa perianal. Así que tienen una distribución, una semiología muy característica, estas máculas hiperpigmentadas. Son como múltiples nevos en realidad, afectando el bermellón del labio inferior. Entonces, en asociación con poliposis intestinal, tenemos que pensar en un síndrome Peutz-Jeghers, un síndrome congénito hereditario. Así que los antecedentes familiares será importante determinar aquí. Y es un síndrome de importante reconocimiento diagnóstico, puesto que representa una condición precancerosa. El síndrome de Peutz-Jeghers son pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de colon. Bueno, entonces vamos a ver ahora las manchas pigmentarias no melánicas. Y las no melánicas son aquellas que melanogénesis. Entre las más frecuentes que pueden encontrarse en la mucosa bucal tenemos, según el tinte, las manchas amarillas, que cuando vemos una mancha amarilla o una coloración amarilla en la mucosa bucal, ya saben que lo primero que tenemos que pensar es en una ictericia, en un exceso de bilirrubina, que puede obedecer a distintas causas. Como saben, la ictericia puede obedecer, según el origen, puede obedecer a un proceso o una lesión hepatocelular, o puede obedecer a un trastorno de la vía biliar, una obstrucción de la vía biliar de causas tumorales o por causas que tienen que ver con litiasis, con cálculos que se forman en la vía biliar y que obstruyen el drenaje, ¿sí? De la bilirrubina y de la bilis, o puede obedecer a causas pues hematológicas, ¿no? Anemias hemolíticas. Entonces, reconocer un paciente ictérico es muy importante, ¿sí? Además, tenemos manchas o variaciones en el color de la mucosa bucal que pueden estar dentro de la escala de amarillos anaranjados, y en ese caso tenemos que pensar en una posibilidad de exceso de carotenos en la dieta. Este color anaranjado o amarillo anaranjado lo vamos a reconocer fundamentalmente en la zona de pliegues, en los surcos nasogenianos, y lo vamos a reconocer en la mucosa bucal, sobre todo a nivel de mucosa de piso de boca, paladar blando, ¿sí? Las manchas pigmentarias no melánicas, que están en la tonalidad de color gris pizarra, pues una de las causas es la intoxicación con bismuto, ¿sí? Como la línea de Burton, que se presenta clínicamente como una mácula hiperpigmentada de tonalidad gris pizarra que afecta la encía marginal, festoneando el cuello de los dientes, no compromete la encía adherida,
ante la historia, ante antecedentes de pacientes que trabajan en fábricas, fábricas de baterías, ¿sí? Tenemos que pensar entonces en una intoxicación con bismuto, que trabajan en industrias, ¿sí? Manipulando metales, tenemos que pensar en una intoxicación con bismuto, ¿sí? Además da otras manifestaciones también generales, como náuseas, como vómitos, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de la intoxicación, ¿sí? De las cantidades inhaladas de estos metales. Las manchas blancas en la mucosa bucal, em, que obedecen pues a variaciones en la cantidad, en el nivel de queratina, ¿sí? Un exceso de queratina se va a traducir en una lesión blanca de la mucosa bucal. Cuando solo es un cambio en el color y no afecta el relieve, la consistencia de la mucosa, entonces hablamos de una mancha blanca, una leucoplasia grado 1, pero si la lesión blanca compromete ya el relieve, hay aumento de espesor, hay aumento, se reconoce aumento de volumen, entonces hablamos ya de placas, de queratosis, y por tanto tenemos que pensar en leucoplasias grado 2, ¿sí? O del tipo de las leucoplasias no homogéneas que lo verán más adelante. Y después tenemos las manchas pigmentarias no melánicas, también del tipo de las hiperpigmentadas, ¿sí? Negro-azuladas, que obedecen a intoxicaciones con mercurio o por mercurio, como los típicos tatuajes por amalgama, que generalmente se dan por introducciones accidentales de fragmentos de amalgama durante una extracción dentaria o durante el cambio de una restauración de amalgama. Puede producirse la introducción accidental, ¿sí? En heridas de la mucosa de estos fragmentos de amalgama que tienen mercurio en su composición, y eso se traduce a su vez clínicamente en manchas negro-azuladas muy intensas, pero muy localizadas además. Bueno, como este caso es un paciente que muestra una mancha hiperpigmentada, negro-azulada, de bordes difusos, ¿sí? Mal definidos, ubicada o afectando la mucosa pues, de reborde alveolar, parte de la encía marginal y parte de la mucosa alveolar del maxilar inferior, ¿sí? Por detrás de el canino, en este caso de esta pieza 33. Esa es la descripción que haríamos. Aquí obviamente tenemos que establecer a través del interrogatorio dirigido, pues determinar si hubieron piezas extraídas que portaban restauraciones de amalgama, ¿no? Entonces, si reconocemos en la historia portación de piezas dentarias con restauraciones negras, con restauraciones a base de amalgama y que fueron extraídas, entonces tenemos que asociar con una posibilidad de un tatuaje por amalgama, porque eso también puede ser catalogado como un nevo, ¿sí? O como un melanoma, ¿sí? Así que es importante a través de la historia poder encauzarnos en el origen de esta lesión. La historia evidentemente demostró la presencia, es decir, la extracción, la pérdida de una pieza que presentaba una restauración de amalgama, por lo cual durante la exodoncia pudo haberse producido la fractura de esa restauración y la incrustación de fragmentos, de pequeños fragmentos de esta amalgama en el alveolo, generando esta reacción, ¿no? Este cambio de color de la mucosa, que además generará una reacción a cuerpo extraño. Entonces, cuando ante el cuadro clínico o la sospecha clínica de un tatuaje por amalgama, dijimos que el estudio de imágenes que tenemos que solicitar para confirmar esa sospecha clínica de tatuaje por amalgama es una radiografía. Entonces, en este caso, con una radiografía oclusal inferior o una periapical,
podemos poner en evidencia, ¿sí?, los depósitos de metal, ¿sí?, o restos de metal de amalgama incrustados en el alveolo, que de ser así van a ser observados en la radiografía como masas opacas, ¿no? Así que bueno, ese estudio será necesario solicitar en este paciente si tenemos la sospecha clínica de tatuaje por amalgama. ¿Cómo lo confirmamos? Con una radiografía simple. ¿De qué tipo? En este caso puede ser periapical o una oclusal inferior. Bueno, y en este caso tenemos un paciente que padecía intoxicación por bismuto. Fíjense, la intoxicación por bismuto se manifiesta con esta típica hiperpigmentación de tipo gris pizarra, no es tan intensa, no llega a ser tan azulada como el tatuaje por amalgama. Como ven, es una tonalidad más bien grisácea o gris oscuro, gris pizarra. Y la intoxicación por bismuto manifiesta esta mácula hiperpigmentada, gris pizarra, lineal, que contornea, que festonea el cuello de los dientes, pues afecta únicamente la encía libre, la encía marginal. Además, había un importante proceso periodontal aquí, ¿sí? Como ven, abundante placa, cálculo. Además vemos, además de esta mácula hiperpigmentada, nos encontramos también con eritema, edema gingival, la encía está edematizada, está engrosada y está roja. Entonces vemos un cambio en el color, ¿no? Ya no es rosado pálido como debe ser, rosado coral, sino vemos una tonalidad rojo, rosado intenso, tirando ya casi a rojo congestivo. Entonces vemos aquí dos tipos de manchas, una de origen vascular, esta lesión era vitropresión positiva debido a vasodilatación, y tenemos otra mancha que obedecía a una coexistencia de intoxicación con bismuto. Bueno, acá tenemos pues un paciente con una mancha blanca, como ven, difusa, comprometiendo el segmento posterior de mucosa yugal izquierda. Y acá, de la misma manera, un paciente de mayor edad presentando serostomía, ¿sí? Con una hipoxial importante y una mancha blanca difusa, un tanto translúcida, como ven, comprometiendo prácticamente toda la extensión de la mucosa yugal derecha. Afectaba tanto el segmento anterior como el segmento posterior de la mucosa yugal. En estos dos casos, ante una mancha blanca, ¿sí?, ante una lesión blanca, sea o no que comprometa el relieve, siempre ante lesiones blancas, ¿cuál es la técnica semiológica que tenemos que aplicar? Pues el raspado con gasa, ¿sí? Estas lesiones no se desprendían al raspado, por lo tanto, tenemos que pensar o en queratosis friccionales o en leucoplasias. ¿Cómo determinar lo uno o lo otro? Bueno, hay varias causas de lesiones blancas. Las lesiones blancas, en cuanto a su origen, pueden ser congénitas, como por ejemplo las que manifiesta el nebus blanco esponjoso, ¿sí? O pueden ser adquiridas, como por ejemplo el leucoedema, o como por ejemplo la lesión blanca asociada, bueno, de riesgo potencial de transformarse en un carcinoma, es decir, lesiones blancas de riesgo cuestionable, como las leucoplasias. Pueden ser también adquiridas por hábito de mordisqueo, ¿sí? por fricción, por traumatismo crónico de baja intensidad. Entonces, determinar la causa de estas lesiones blancas, estas manchas blancas, tenemos que ayudarnos de los datos aportados por la historia clínica, y en algunos casos será necesario estudios complementarios para dilucidar el origen, ¿sí?, de la lesión y poder emitir un diagnóstico, y en función de ese diagnóstico dar un tratamiento, como será pues, el examen histopatológico. Bueno, acá por ejemplo tenemos un paciente de sexo masculino, adulto joven, que era fumador
de 15 años, ¿sí? Durante 15 años o los últimos 15 años de su vida se la pasó fumando 10 cigarrillos por día, ¿sí? Y al examen físico de rutina se encontró como hallazgo en realidad, porque él no consultaba por esta lesión, y durante el examen de rutina de la mucosa bucal se reconoció, como vemos, en lengua, afectando cara ventral, hemisferio izquierdo, a nivel del tercio medio y parte del tercio posterior, encontramos una lesión blanca que no comprometía el relieve de la mucosa, por lo tanto era una mancha blanca. Ya saben que ante lesiones blancas que comprometan o no comprometan el relieve de la mucosa, tenemos que aplicar esta técnica semiológica, como vemos aquí, basada en raspado con gasa. Es importante para el examen de la lengua, recuerden, tomarla desde la punta con una gasa para poder movilizarla, para poder extenderla y para poder secar la superficie. Si eso es lo que hicimos, la tomamos con una mano, con la mano pasiva desde la punta con una gasa, y con la mano activa derecha secamos la superficie para observar mejor, ¿sí? Y al secado pudimos observar pues esta mancha blanca opaca de bordes mal definidos, difusa, extendida, ¿sí? Que inclusive se extendía hasta parte de la mucosa de piso de boca. Y bueno, ante este caso y dado el antecedente de hábito tabáquico, ¿sí? Lo primero que sospechamos es una leucoplasia, ¿sí? Según la clasificación de la OMS, esta lesión, esta leucoplasia, por expresarse a través de una mancha, sería catalogada, una mancha homogénea, sería catalogada como una leucoplasia homogénea, según la clasificación de Greenspan, por tratarse de una mancha blanca, ¿sí? Es decir, una lesión blanca que no compromete el relieve de la mucosa, pues sería catalogada como una leucoplasia grado 1, ¿sí? Y como está asociada a historia de hábito tabáquico, pues tienen que saber que las leucoplasias son lesiones, según la OMS, de riesgo cuestionable, con potencial de transformación, y en su etiopatogénesis, que se considera multifactorial, uno de los principales factores de riesgo que se reconocen en las leucoplasias es el hábito tabáquico, el consumo de alcohol. Este paciente llevaba 10 años fumando 10 cigarrillos por día, por lo tanto, y al ser de sexo masculino, pues si ustedes leen sobre leucoplasias van a encontrar un predominio de esta lesión cancerizable por el sexo masculino, ¿sí? Respecto del femenino. Así que es una lesión que requiere abordaje estomatológico. Bueno, vamos ahora a entrar a otra lesión elemental, la queratosis o placa. La queratosis es una lesión blanca que hace relieve en la mucosa bucal por hiperqueratinización, ¿sí? Es decir, pues la patogénesis de la mancha blanca se podría decir que es la misma en ambos casos, ocurre por hiperqueratinización, pero en el caso de la queratosis, además de haber hiperqueratinización o exceso de queratina, vas a encontrarte además con hiperplasia epitelial, una ligera acantosis o una ligera hiperplasia epitelial, lo cual se traduce clínicamente en una lesión blanca ya con espesor, ¿sí? La queratosis puede tener entre 1 a 2 milímetros de altura o de espesor, es una lesión palpable, ¿sí? Es decir, aquí ya está modificado el relieve de la mucosa, no es simplemente un cambio de coloración. La queratosis o placa blanca es lo mismo. La placa blanca es una lesión que hace relieve en la mucosa bucal por trastorno en la queratinización, básicamente por un exceso de queratina, pero hay placas que también pueden aparecer en la mucosa bucal que no obedecen a trastornos en la queratinización, como por ejemplo las placas opalinas de la sífilis
que en realidad son el resultado de la coalescencia de múltiples pápulas sifilíticas que suceden o son el resultado de un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso en el paciente con sífilis, en la mucosa bucal del paciente con sífilis. Esas pápulas al coalescer forman placas. Entonces la placa es una lesión que básicamente se produce por la coalescencia, la fusión de varias pápulas, ¿sí? Entonces genera una lesión extendida, pero con relieve, con cierta elevación en la mucosa bucal, que llega a tener hasta 2 milímetros de relieve de altura, ¿sí? Cuando la placa es blanca, ¿sí? Vemos en la mucosa bucal una placa blanca que no se desprende el raspado, la podemos también catalogar como queratosis. Ambas son lesiones elementales, pero después tenemos que, una vez reconocida la lesión elemental y habiendo realizado la descripción semiológica, tenemos que determinar qué patología bucal se manifiesta con este tipo de lesión elemental. Y como les había dicho, una de las patologías bucales que se manifiesta con queratosis o placa blanca no desprendible al raspado es la leucoplasia grado 2. El líquen queratósico también es una patología, bueno, esta última es una patología inflamatoria crónica de etiología desconocida, pero se considera debida a un trastorno inmunológico. Se hipotetiza su patogénesis autoinmune, en el caso del líquen plano, y hay una variedad de líquen plano, una variedad semiológica que se manifiesta justamente con esta lesión elemental, con la queratosis. También la queratosis friccional, que de hecho es una de las lesiones, una de las patologías de la boca más frecuentes, más prevalentes en la población adulta, a nivel, se podría decir a nivel global, la queratosis friccional, es decir, esa hiperqueratinización de la mucosa bucal por trauma crónico de baja intensidad, ¿sí? Por hábito de mordisqueo. Bueno, aquí vemos un paciente que muestra una lesión blanca, como ven, es blanca, pero es engrosada, es una lesión que muestra relieve, por lo tanto es palpable, ¿sí? No se trata solamente de un cambio en el color, como en el caso de la mancha o de la mancha blanca, ¿no? Donde solo se produce un cambio de color en la mucosa, pero acá, además de existir cambio en el color, hay cambio en el relieve. Esta lesión es palpable y además es de aspecto corrugado. Entonces las placas, además de ser lesiones con relieve, son lesiones que en su textura pueden ser lisas o pueden ser rugosas, ¿sí? Ante la detección de una lesión blanca, sea que tenga o no tenga relieve, recuerden, muy importante aplicar la técnica semiológica de raspado con gasa, ¿sí? Entonces aquí pasamos una gasa para ver si se desprende o no se desprende, raspamos con la gasa para observar si la lesión se desprende o no se desprende. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos ante una lesión blanca, ¿sí? Para lesiones blancas se recomienda realizar el diagnóstico mediante método de algoritmo. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es si esta se desprende o no se desprende, ¿sí? Si se desprende y deja un área eritematosa, atrófica, adelgazada, tenemos que pensar en una infección micótica, una candidiasis pseudomembranosa. Pero si la lesión no se desprende el raspado, como en este caso, entonces tenemos que pensar en otras posibilidades, y esas otras posibilidades van desde factores hereditarios congénitos, es decir, lesiones blancas congénitas, hasta lesiones blancas adquiridas. Eso lo vamos a ver bien en una clase de DDP. Vamos a poder revisar algo sobre las causas de lesiones blancas de la mucosa bucal, y vamos a hacer diagnóstico por algoritmo de las lesiones blancas. Pero por el momento les adelanto eso, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos ante lesiones blancas de la mucosa bucal, sean palpables o no sean palpables, es el raspado con gasa. Si se desprende, entonces la primera posibilidad diagnóstica es de candidiasis pseudomembranosa. Si no se desprende el raspado, como en este caso, hay varias posibilidades, pues tenemos desde causas congénitas hereditarias hasta causas pues adquiridas, como
la leucoplasia grado 2 asociada a hábito tabáquico, es una lesión cancerizable, pero también tienen que saber que hay leucoplasias idiopáticas, las cuales no se reconoce una causa, y hay otras que son más frecuentes todavía, como las queratosis friccionales, pero para diagnosticar una queratosis friccional tenemos que reconocer, ¿sí? A través de la anamnesis y a través del examen físico, hábitos parafuncionales, ¿no? Como el hábito de mordisqueo. Bueno, en este caso teníamos un paciente joven, ¿sí? De menos de 30 años de edad, que presenta esta lesión blanca. De hecho, él consultó por esta lesión blanca, ¿sí? Era no fumador, no alcohólico, no tenía hábitos tóxicos, no tomaba ningún tipo de medicamento, tenía una nutrición bastante balanceada, y consulta por esta lesión blanca, ¿sí? Que como ven afectaba el tercio medio del borde derecho de lengua, ¿sí? La cual se extendía a parte de la cara ventral, como ven. Era una lesión palpable, como ustedes observan, muestra un relieve, un cierto relieve, era una lesión palpable, una lesión blanca palpable, no desprendible al raspado, ¿sí? Y en este paciente no se reconocieron factores relacionados con pues, las típicas leucoplasias, ¿no? Entonces, en definitiva, esta lesión fue, después de todo un proceso de algoritmo aplicado, fue diagnosticada como una leucoplasia idiopática, según la clasificación de Greenspan, debido a ser una placa blanca, una queratosis, puesto que ya tiene relieve, es una leucoplasia grado 2, ¿sí? Si reconociéramos además de esta lesión eritema, atrofia, áreas atrófico-erosivas alrededor, bueno, en ese caso sería ya definida como una leucoplasia grado 3 o una leucoplasia no homogénea según la OMS, pero en este caso, como ven, no existe eritema alrededor, no existe áreas atróficas asociadas, simplemente es un cambio de color más modificación en el relieve de la mucosa por hiperqueratinización. Esto como lesión elemental identificada es una queratosis o placa blanca no desprendible al raspado, y como no se reconocieron en la historia, ¿sí? Ni en el examen físico, no se reconoció hábito de mordisqueo o piezas, pues, o mala posición dentaria o piezas anfractuosas que pudieran ser la causa de esta lesión. Entonces se pudo reconocer o se pudo diagnosticar como una leucoplasia idiopática. Bueno, ahora vamos a ver otra lesión elemental, la pápula. La pápula es una lesión elevada, sólida, de pequeño tamaño. Es una lesión que no sobrepasa los 5 milímetros de diámetro, de localización variable en el tejido. Y según la localización, pues existen pues, diferentes causas que la pueden provocar. Y en cuanto a la capacidad de resolver sin dejar cicatriz o dejando cicatriz, pues existe una diferenciación, pues hay lesiones papulosas o papulares en la mucosa bucal que resuelven, ¿sí? Espontáneamente sin dejar cicatriz, y hay otras que son de larga evolución y que además cuando resuelven lo hacen dejando cicatriz, ¿sí? Dejando sinequia, como el caso de los tubérculos. El tubérculo es un tipo de pápula de localización dérmica, no es epidérmica, tiene una localización más profunda, que obedece a un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso,
con histocitos, con células de Langhans, con células epiteloides, a nivel del conectivo subyacente, a nivel del corion o de la lámina propia. El infiltrado compromete todo el espesor de la dermis cuando es en la piel, o del corion cuando es en la mucosa, y forma estas lesiones elevadas, papulosas, ¿sí? Son lesiones elevadas circunscriptas que no sobrepasan, como vemos aquí, son pequeñas en su diámetro, no sobrepasan los 5 milímetros de diámetro, y que tienden a coalescer, y cuando confluyen, se fusionan, como les había dicho anteriormente, pueden formar lesiones más extendidas, tipo placas. Hay varias patologías que cursan con esta lesión elemental. Recuerden que en el tejido, pues la pápula tiene localización variable, ¿sí? Pueden ser, según la localización, pueden ser pápulas dérmicas, pápulas dérmicas y dermoepidérmicas, ¿sí? La pápula epidérmica es aquella que obedece a una hiperplasia epitelial, como por ejemplo la enfermedad de Heck, ¿sí? Que cursa con lesiones papulosas que tienden a confluir y forman placas. Puede ser una pápula dérmica cuando no está comprometido el epitelio, solo está comprometido el corion subyacente, es decir, la lesión elevada de consistencia sólida obedece a un infiltrado inflamatorio o un infiltrado celular que invade, pues en este caso, la lámina propia, el tejido conectivo subepitelial. Y después las dermoepidérmicas. Un ejemplo de pápula dérmica, antes que pase a la siguiente, un ejemplo de pápula dérmica es la que manifiesta el lupus vulgar, que es una forma de tuberculosis cutánea extrapulmonar, ¿sí? Que se presenta en sujetos previamente sensibilizados a los antígenos del Mycobacterium tuberculosis, y ante una nueva, digamos, reinfección, o ante una activación de un bacilo de Koch quiescente en órganos adyacentes a la piel, como los ganglios, por ejemplo, se genera esta patología que se manifiesta con múltiples pápulas que tienden a coalescer, formando placas que son de larga evolución, y estas pápulas pues resuelven, pero dejan cicatriz, ¿sí? Pero resuelven bajo tratamiento, ¿no? Si no hay tratamiento antibacteriano, antituberculoso, pues las mismas persisten, pueden persistir muchos años. Inclusive hay un caso documentado en la literatura de un paciente compatibles con lupus vulgar de 50 años de evolución. Bueno, y además habíamos dicho la pápula dermoepidérmica, que en este caso la lesión elevada es el resultado tanto de hiperplasia epitelial, ¿sí? O hiperqueratinización más infiltrado inflamatorio en la dermis o en el corion subyacente, como por ejemplo la pápula típica de la patología llamada lichen plano, ¿sí? El lichen plano es una enfermedad mucocutánea que afecta tanto la piel como la mucosa bucal, y es una enfermedad de etiología que no está del todo bien precisada, pero se hipotetiza una patogénesis inmunomediada, autoinmune. Y la lesión elemental que caracteriza al líquen, sobre todo al líquen típico, porque hay formas típicas y formas atípicas de la enfermedad, pero en la forma clásica típica, la pápula dermoepidérmica es una lesión clave para su reconocimiento, ¿sí? Las cuales inclusive tienden a coalescer y forman placas blancas lineales, placas blancas no desprendibles al raspado, ¿sí? De aspecto lineal, que inclusive se entrecruzan y forman un patrón tipo reticular, ¿sí? Estas placas blancas lineales no desprendibles al raspado reciben el nombre de estrías de Wickman,
es signo patognomónico del líquen plano, ¿sí? Pero tienen que saber que esas estrellas de Wickman provienen, se forman de la lesión elemental más básica, que es una pápula dermoepidérmica basada en hiperqueratinización más infiltrado inflamatorio. Bueno, aquí tenemos un caso de pápulas, son múltiples pápulas, como vemos, que están afectando fundamentalmente el segmento posterior del paladar duro. ¿Cómo describimos esta lesión elemental? Como lesiones, ¿por qué sé que son pápulas? Porque se presentan como lesiones elevadas de consistencia sólida, circunscriptas, que no sobrepasan el medio centímetro de diámetro, como vemos aquí. Estas lesiones tendrán entre 2 a 3 milímetros de diámetro, tienden a coalescer, como ven, tienden a confluir, ¿sí? Formando placas. En este caso, estas pápulas confluyentes le dan un aspecto empedrado a esta mucosa de paladar duro. Están además asociadas a manchas rojas que son vitropresión positivas. Entonces, si son vitropresión positivas, estamos hablando de eritema, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos esta lesión? Bueno, paladar duro, segmento posterior, comprometiendo ambos hemisferios de manera asimétrica, múltiples pápulas confluyentes en un fondo eritematoso difuso. Estas lesiones estaban en asociación con la aportación de una prótesis parcial removible. Y ante esa situación, lo primero que tenemos que pensar como hipótesis diagnóstica es una estomatitis subprotésica grado 3, la cual se presenta con eritema y se presenta, como les había mencionado, con hiperplasia epitelial, es decir, estas pápulas son superficiales, son del tipo epidérmicas, ¿sí? Pero también vas a encontrar infiltrado inflamatorio. Así que bueno, las podrías también catalogar como pápulas en realidad dermoepidérmicas, ¿sí? Dermoepidérmicas porque tienes hiperplasia epitelial, por esa razón el engrosamiento, ¿no? La elevación y tienes infiltrado inflamatorio, puesto que esto está sobreinfectado por cándida. ¿Mm? Así que es una pápula de tipo dermoepidérmica. Así que esa lesión elemental la vas a encontrar en qué patología, en la estomatitis subprotésica grado 3, ¿sí? Según la clasificación de Newton para estomatitis subprotésica. Bueno, otra patología bucal y en general una patología considerada venérea, una enfermedad de transmisión sexual mediada por Treponema pallidum, recibe el nombre de sífilis. La sífilis, como sabrán por conocimientos de microbiología, es una patología que en la etapa primaria y secundaria afecta tanto la piel como la mucosa de genitales, la mucosa bucal, y este paciente era un paciente HIV positivo en secundarismo sifilítico, ¿sí? ¿Por qué sé que está en secundarismo sifilítico? Bueno, por las lesiones que presenta en la mucosa bucal. Como vemos, ¿qué vemos? Vemos múltiples pápulas, ¿sí? Pápulas, es decir, lesiones elevadas de pequeño diámetro que no sobrepasan los 5 milímetros, de consistencia sólida, son lesiones elevadas, por lo tanto palpables, y vamos a detectar mediante la palpación en su consistencia sólida. Y como vemos son pápulas confluyentes, si ven, confluyen y forman lesiones extendidas tipo placas, ¿sí? Vean el relieve de la lesión, ¿sí? Las vemos en este caso comprometiendo la mucosa labial del tercio comisural derecho del labio superior y comprometiendo la cara dorsal de lengua en el tercio medio y parte del tercio posterior bilateralmente o hacia ambos lados de línea media. Vemos múltiples pápulas, ¿no? Confluyentes formando placas, ¿no? Estas pápulas, como ven, son blanco opalescentes, ¿sí? Formando estas típicas placas opalinas, que es signo
característico, es un signo patognomónico, se podría decir, su reconocimiento. O sea, reconocer estas placas opalinas es poder hacer un diagnóstico directo de sífilis en secundarismo sifilítico, en etapa secundaria. La etapa secundaria de la sífilis pues es el resultado ya de la diseminación biematógena desde el sitio de inoculación primaria, vía diseminación hematógena y linfática de los treponemas. Entonces, a través de la diseminación hematógena y linfática, estas bacterias, estos treponemas, estas espiroquetas, viajan a otros sitios del cuerpo, como la cavidad bucal, generando estas lesiones, ¿sí? En realidad, la sífilis tiene una semiología muy amplia, ¿sí? Se la considera la enfermedad de las 1000 caras, o la gran simuladora, pues tiene varias formas de presentación a nivel de secundarismo sifilítico, ¿sí? Bueno, otra entidad clínica que se presenta con pápulas que tienden a confluir, pudiendo formar placas también blanco-amarillentas, son pápulas blanco-amarillentas, y que pueden en cierta medida pues pueden, digamos, no coincidir, pero pueden simular placas opalinas, así que es importante ahí el diagnóstico diferencial. Son los famosos gránulos de Fordyce, ¿no? Los gránulos de Fordyce tienen un origen pues congénito, son glándulas sebáceas ectópicas que están más superficializadas. Las glándulas sebáceas están ubicadas en la submucosa, ¿sí? Cuando se superficializan, es decir, cuando están localizadas en el tejido conectivo subepitelial a nivel del corio, es como que ascienden, pues por eso se las llama glándulas sebáceas ectópicas, ¿sí? Nada, es un trastorno congénito, se considera una variación de la normalidad de la mucosa bucal, no requiere tratamiento, pero es importante poder observarlas, ¿sí? Poder reconocerlas y diferenciarlas de otras entidades que pueden presentar una semiología similar, como las placas opalinas que acabamos de ver, características del secundarismo sifilítico. En este caso era un paciente de sexo masculino, de mediana edad, que presentaba múltiples pápulas blanco-amarillentas con tendencia a confluir, afectando el segmento anterior, medio, o sea, tercio anterior, tercio medio y parte del tercio posterior de ambas mucosas yugales. Generalmente cuando están presentes estos gránulos de Fordyce tienen una distribución bilateral, ¿sí? Que puede llegar inclusive a ser simétrica. Entonces cuando observamos en la mucosa bucal, ya sea en la mucosa labial, son más frecuentes en la mucosa yugal en realidad, puesto que la mucosa yugal tiene una importante submucosa. Y cuando tienen esta distribución simétrica o bilateral, tenemos que pensar como primera opción gránulos de Fordyce. ¿Sí? ¿Qué son los gránulos de Fordyce? Son glándulas sebáceas ectópicas y de hecho, según estudios epidemiológicos de distintas regiones del mundo, estarían entre las entidades o condiciones diagnósticas de la mucosa bucal de mayor reconocimiento, de mayor prevalencia, ¿sí? Además, encontramos aquí lesiones, están en asociación, estos gránulos de Fordyce, ¿sí? Con lesiones rojiazuladas, como ven, con cierta elevación, vemos cierto relieve, ¿sí? Esto se trataba de varices, varicosidades venosas de la mucosa yugal, ¿sí? Que son frecuentes en los pacientes de más de mediana edad, ¿no? De más de los de 50 años. A medida que avanza la edad del individuo, es más frecuente encontrar varices en la mucosa bucal, sobre todo en la cara ventral de la lengua, afectando las venas raninas. Y también son más frecuentes mientras mayor tendencia a formar varices tiene esta persona, los pacientes con varices en las extremidades inferiores son más propensas a hacer varicosidades también en la mucosa bucal, ¿sí? Entonces se trataban de varices venosas más gránulos de Fordyce, ¿no? Entonces el diagnóstico es gránulos de Fordyce,
Ese es el diagnóstico, ¿sí? Pero la lesión elemental no es gránulo de Fordyce, eso quiero recalcarlo. La lesión elemental aquí es una pápula dérmica, ¿sí? El gránulo de Fordyce se manifiesta con una lesión elemental de tipo pápula dérmica. ¿Por qué? Porque son glándulas sebáceas ectópicas que en lugar de estar en la submucosa ascienden hacia el tejido conectivo subepitelial, haciendo que se transparenten prácticamente, ¿sí? Y son pápulas, como vemos, blanco-amarillentas, ¿sí? Que tienden a confluir. Bueno, acá tenemos otro caso de pápula. Vemos pápulas, múltiples pápulas blancas que tienden a coalescer formando placas blancas lineales, no desprendibles al raspado, con un aspecto estriado, como ven en esta mucosa yugal. El paciente las presentaba, las portaba simétricamente, es decir, comprometiendo mucosa yugal de ambos lados, izquierda y derecha. Afectando casi toda la extensión, como ven, segmento tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, en asociación con otra lesión elemental que son las improntas, ¿sí? Las improntas en este caso son, es el molde que deja la impactación con los molares, con las piezas dentarias, ¿sí? Durante la función de la cavidad bucal. Entonces tenemos por un lado improntas en la mucosa bucal, ¿sí? Como vemos, todo este molde que dejan las oidentaciones, también se conoce este signo, improntas o oidentaciones, que deja el contacto con la corona de las piezas dentarias en pacientes que tienen pues arcadas más abiertas, ¿sí? Y reconocemos además estas pápulas blancas confluyentes que tienden a formar placas lineales de aspecto reticular. Recordemos siempre que nos encontremos con lesiones blancas en la mucosa bucal, sean palpables o no sean palpables, sean simple cambio de coloración, tenemos que pasar una gasa y determinar si se desprenden o no se desprenden, ¿sí? En este caso se trataban de placas blancas de aspecto lineal, formando un patrón entrecruzado reticular, no desprendibles al raspado, ¿sí? Cuando nos encontramos con este tipo de lesión elemental dibujando este patrón reticular, y más aún si la lesión es bilateral, es decir, afecta a ambas mucosas yugales, tanto la izquierda como la derecha, y más aún si la lesión está presente en el sexo femenino. Esta era una paciente de sexo femenino de mediana edad, tenemos que pensar en un líquen plano, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro caso de pápulas. Miren, en este caso son pápulas más superficiales, por lo tanto son pápulas epidérmicas, ¿sí? Pues basadas en hiperplasia epitelial. Estas pápulas tienden a confluir y formando estas placas. Como ven, aquí ya no vemos tanto la pápula sino placas, pero en realidad son pápulas que coalescen formando estas placas que tienen aproximadamente pues 1 centímetro de diámetro, pero no tienen más allá de 1,5 milímetros de espesor, de altura. Entonces, cuando la lesión es elevada, pero no sobrepasa los 2 milímetros de espesor, entonces hablamos de una placa. Si sobrepasa los 2 milímetros de altura o de espesor, entonces tenemos que ya catalogarlo, y si sobrepasa el medio centímetro de diámetro, tenemos que catalogarlo como un nódulo, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí de múltiples pápulas confluyentes formando placas que no tienen más allá de 1 centímetro de ancho, de diámetro, y no más de 1 milímetro o 1,5 milímetros de altura, de espesor, del mismo color de la mucosa adyacente. Observen, la tonalidad es la misma, tanto en la mucosa sana como en la mucosa afectada por estas lesiones elevadas. En otras palabras, de tonalidad rosa pálido. Estas lesiones son frecuentes sobre todo en población infantil, ¿sí? Población pediátrica, adolescentes, y son además frecuentes en niños con ascendencia pues indígena,
Así que reconocer estas lesiones, ¿sí? Papulosas que confluyen formando placas del mismo color de la mucosa, detectables en población pediátrica, y más aún si reconocemos un componente indígena, ¿sí? Nativo, realmente indígena nativo, no mezclado, pues tenemos que pensar en una enfermedad de HEC, una hiperplasia epitelial focal. La hiperplasia epitelial focal es una entidad clínica, ¿sí? Es una patología infecciosa mediada por genotipos 13 y 32 del virus del papiloma humano. Está vinculada a defectos inmunológicos del hospedador, que patrocinan pues la adquisición y la proliferación del virus. Y es una lesión que se tiende a observar en varios miembros de una misma familia, ¿sí? Y bueno, recibe el nombre de enfermedad de HEC o hiperplasia epitelial focal. Entonces, esa patología bucal llamada enfermedad de HEC se manifiesta con esta lesión elemental, que es la pápula, las cuales tienden a confluir. ¿Qué tipo de pápula? Recuerden que hay 3 tipos de pápula de acuerdo a la localización en el tejido. Hay las pápulas epidérmicas, las dérmicas y las dermoepidérmicas, ¿sí? La hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEC se manifiesta con una pápula de tipo epidérmica por hiperplasia epitelial, mientras que la pápula que reconocemos en esta paciente con diagnóstico de líquen plano es una pápula de tipo dermoepidérmica, ¿sí? Tanto por hiperplasia epitelial más infiltrado dérmico. La pápula que reconocemos en los gránulos de Fordyce son pápulas dérmicas, como les había dicho. La pápula que reconocemos en el LUES, en la sífilis secundaria, y que tiende a formar placas, las famosas placas opalinas, son pápulas dérmicas por infiltrado granulomatoso. Estas pápulas que reconocemos en la entidad clínica conocida como estomatitis subprotésica, grado 3, según la clasificación de Newton, podemos catalogarlas como pápulas dermoepidérmicas. ¿Por qué? Porque son la mezcla de hiperplasia epitelial más infiltrado dérmico, infiltrado inflamatorio, ¿no? Bueno, y acá vemos las típicas pápulas, también llamados tubérculos, porque estas pápulas pueden curar, pero dejan cicatriz, es decir, evolucionan en un largo tiempo, ¿sí? Pueden llevar muchos años de evolución, por lo tanto son de evolución crónica y pueden resolver, pero dejan cicatriz, dejan sinequia, ¿sí? Y son también llamadas tubérculos porque son causadas por granulomas tuberculoides, por infiltración inflamatoria de tipo tuberculoide, ¿sí? Como vemos, aquí tenemos la biopsia de estas lesiones, vemos que el epitelio está intacto, esta es la capa epitelial, ¿sí? Y todo lo que vemos, todo lo que estoy señalando es tejido conectivo, es decir, es dermis, ¿sí? Porque son lesiones cutáneas. Entonces todo esto es epidermis, que está normal, y todo lo que estoy señalando viene a ser la dermis, que está completamente infiltrada de granulomas, ¿no? Todas estas lesiones nodulares que vemos, o islotes que estoy señalando con el cursor, son granulomas, ¿sí? Granulomas tuberculoides rodeados por un cerco de linfocitos, y estos granulomas están constituidos por histocitos, por células epiteloides y células gigantes tipo Langhans, ¿sí? Células multinucleadas, es decir, son histocitos macrófagos transformados, ¿no? Entonces vemos múltiples granulomas infiltrando la dermis de este paciente que tenía prueba de Mantoux positiva, ¿sí? Muy positiva, y es un paciente que tenía pues factores de riesgo, cumplía factores de riesgo para infección por Mycobacterium tuberculosis. La prueba de Mantoux, al ser muy positiva, más el reconocimiento de estas lesiones, de estas pápulas confluyentes, que afectan sobre todo la piel, ¿sí? La región facial, como vemos aquí, el tercio medio
facial, afectan también la piel de la zona de antebrazos. Y son pápulas, como ven, son pápulas dérmicas, son pápulas dérmicas causadas por infiltración granulomatosa y son pues típicas de lupus vulgar, ¿sí? O sea, la patología es lupus vulgar, es una forma de tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Que se manifiesta con esta lesión elemental que son pápulas de color rosa intenso, casi rojizas, que tienden a confluir formando placas. Como vemos aquí, son de larga evolución, son crónicas y pueden persistir muchos años si el paciente no recibe tratamiento antimicrobiano, antibacteriano o antituberculoso. Y una vez que estas lesiones curan, dejan cicatriz, ¿sí?